Escotado cuando quiera. Gracias. Esto parece que se ha prolongado bastante. Nuestro compañero, el señor Leroy, hablaba de asumir las lecciones de la historia que valen para las drogas como para cualquier otra cosa. Me da la sensación de que en esta mesa el único que se tomó en serio las lecciones de la historia en materia de drogas fui yo, porque me escribí un libro de 1600 páginas sobre el tema, remontándome a los sumerios, a la cultura india, a la cultura china. No hemos hablado, al tocar el tema de las drogas hasta ahora en esta mesa redonda, de hasta qué punto es un objeto infrecuente, un objeto como el noli me tangere, el no me toques que dice Jesús a María Magdalena en el Evangelio. Se trata de un tipo de cosas, las drogas, donde todos estamos de acuerdo que son muy peligrosas. Sí, que son muy peligrosas y que no pertenecen, por ejemplo, a la categoría. ¿Qué pasa? No, faltaba eso. Ya está. Que no pertenece. O sea que son como el mundo suprasensible, el mundo sensible, el mundo del bien, el mundo del mal, el omnipotente y el demonio. Evidentemente, los fármacos psicoactivos, por razones muy modernas, esto sí se puede demostrar, se convirtieron en sustancias infernales. Como nos ha recordado nuestro contertulio, el señor Leroy, la primera reunión en materia de drogas fue de 1909. Eso no quiere decir que la humanidad no frecuentase las drogas de manera sistemática. Los misterios de Eleusis, que son la institución más importante de la religión pagana, prácticamente con certeza daban una variante de la LSD obtenida manipulando el cornezuelo que parasitaba buena parte de los cereales de la llanura de Raros, la llanura rariana que hay unos 30 kilómetros de Atenas. Allí fueron durante más de 10 siglos los personajes más importantes de la antigüedad. Los reyes, las reinas, las grandes rameras, Aristóteles, Platón, Cicerón, Marco Aurelio. Marco Aurelio quedó tan impresionado por la experiencia que hizo unas profundas reformas en el templo que todavía se pueden ver. El templo naturalmente fue destruido por los obispos cristianos. Vamos a ponerlo un poco en claro. Todas las religiones antiguas ofrecen a sus fieles, todas, un momento u otro de la vida donde se comulga con una hostia sustancial. La hostia formal, la hostia meramente fideísta, empieza con los primeros monoteísmos con vocación de imperio mundial, que es la formulación cristiana de la religión judaica, donde ya no se exige pues la circuncisión y ni siquiera es una religión local. Luego el Islam insiste en ello. Fíjense, por ejemplo, la diferencia entre la misa cristiana y las ceremonias paganas. Bueno, la misa cristiana es pan y vino. Muy bien, cosa curiosa. El pan es el pan de Eleusis, es decir, es el pan parasitado por un cereal que lleva un viajote tremendo de 15, 20 horas. El vino, pues es el jugo de Dioniso. ¿Quién es Dioniso? Dioniso es el que llama la atención sobre aquella parte
que está bajo la superficie del agua. Yo no sé exactamente qué proporción tienen en el iceberg lo que se ve arriba y lo que queda abajo, pero es mucho más grande lo que queda abajo. Dioniso es el dios de eso, el dios de la savia, el dios del esperma, el dios de la profundidad, el dios de lo irracional, de lo que no se entiende pero existe, de lo que condiciona. La primera persecución importante de drogas se verificó en la Roma republicana y tuvo como objeto las bacanales. Esto está muy bien documentado, hasta el extremo de que Tito Livio le dedica libro y medio de sus anales a la persecución que hizo el cónsul Postumio y que se llevó por delante a más de 10.000 personas en 2 episodios, en 2 tandas. Los pretores encargados de juzgarlo estaban horrorizados ante la muchedumbre de personas malvadas y hechos horribles que emergían cuando en principio no había pasado nada con el vino ni con el culto dionisiaco en Roma, que llevaba aclimatado más de un siglo. Esta persecución terminó con el edicto de protección del Estado, que acabó con las libertades civiles y con la mera apariencia de una democracia de Roma. Con ese decreto de defensa del Estado se creó la organización represiva, absolutista, severa, que esclavizó al mundo durante prácticamente los siguientes 1000 años, el Imperio Romano. ¿Qué pasó con el decreto de bacanales? ¿Por qué demonios seguían apareciendo hechos horribles y cada vez más cultivadores de eso que acababa de prohibirse? Pues porque las cruzadas siempre, no una u otra, las cruzadas siempre contribuyen a exagerar, multiplicar y corromper aquello que ellas mismas pretenden solventar. La primera cruzada, ¿recuerdan ustedes cuál fue? Recuperar el sepulcro de Jesús. Y entonces se fueron allí a recuperar el sepulcro. Pero por Dios, ya dice el Evangelio que el Señor resucitó. Oh, si llegan a encontrar algo allí dentro, qué catástrofe para toda la fe. ¿Cómo es posible que se vayan ustedes a recuperar aquello? A partir de ahí empezó la secuencia de cruzadas internas en Europa terribles, donde prácticamente se empezó a perseguir esto o aquello desde 1400, ya la cruzada empezó a volver a lo que había sido la persecución de bacanales en la Roma republicana, si no recuerdo mal, en el 131, por ahí, antes de Cristo. Empezó a reproducirlo y empezaron a verse que sí, había unos personajes que eran responsables de todo lo malo, las brujas y los brujos. ¿Quiénes eran las brujas y los brujos? Los representantes de la vieja religión pagana del Mediterráneo. Los que administraban hostias sustanciales en vez de hostias formales. Estos señores, pues naturalmente, se les dio bastante trato severo, se les quemó vivos y además se permitió un procedimiento que es tormento sin reserva de prueba, que es bastante severo. Es decir, uno acusa a una persona y no hay manera de defenderse porque el otro va atormentándonos hasta que uno dice, sí, tienes razón, confieso. El cónsul Postumio utilizó delatores profesionales. La Inquisición utilizó delatores profesionales. La prohibición de las drogas desde el comienzo utilizó y utiliza delatores profesionales. ¿Por qué? Porque hay unos crímenes que resultan odiosos para todos y generan demanda de parte, lo que llamamos querella. Otros crímenes, los crímenes sin víctima, los que ofenden a la majestad, pues, del gremio científico, del gremio eclesiástico, del gremio filosófico, de los profetas,
pues estos no hace falta que priven a alguien de algo o le hagan daño. Estos son crímenes de consumación anticipada, como dice nuestro Supremo, en una expresión realmente cómica. Es decir, se realizan antes de cumplirse ellos mismos, porque aquello no es realmente un objeto del mundo. Antes acababa de leer, el consumo de cannabis comporta riesgos para la salud. Seguro, ¿hay algún consumo que no comporte riesgos para la salud? ¿Hay una sola cosa en el cosmos cuyo consumo no comporte riesgos para la salud? Yo no conozco ninguna. Por no hablar naturalmente de la conducción de vehículos, pero sobre todo tenemos muy claro que las drogas, esto la gente más liberal, que hay drogas menos peligrosas y más peligrosas, esto se dice, como por ejemplo si hubiera coches más peligrosos y coches menos peligrosos, aviones más peligrosos y aviones menos peligrosos. Bien, ¿hay algo más peligroso que ser un tragón? Yo creo que no. Nos castiga la gravedad. Eso significa que cada segundo del día es para nosotros un infierno, porque comemos más de lo que gastamos. Y sin embargo a nadie se le ha ocurrido hasta ahora hacer una cruzada contra la obesidad o una cruzada contra los coches. Sí, se le ha ocurrido hacer cruzadas contra los brujos, sí, contra las drogas, sí, contra el libre pensamiento. Pero vamos a ser francos, ¿qué pasa con las drogas? Las ha habido en todas las culturas. Siempre se ha comulgado sustancialmente. Esto en Asia, en América, en África, se sigue comulgando sustancialmente en África y en América y en Asia. ¿Cuál es el problema verdadero de las drogas? Una gigantesca hipocresía. Las personas hablan de lo que no conocen. Aquí la dignidad es no tener ningún trato empírico con el objeto de conocimiento. Siempre se ha dicho que el pensamiento de segunda mano es como un chicle masticado, pero en el caso de drogas es el único diploma que permite hablar de ellas sin que uno sea un monstruo y pase una temporada en la cárcel, como yo mismo. A mí no me importó, la verdad, estuve un año justo, salí con los 3 volúmenes de la historia general y pasé de pobre a persona acomodada, donde me mantengo. Luego hice un pequeño librito que ha sido muy vendido también, que se llama Aprendiendo de las drogas, donde pues voy contando las ventajas y los inconvenientes. ¿Por qué? Pues porque yo traspuse esa barrera de lo empírico. Porque decidí que los coches se podían conducir igual que el que tiene un par de esquís decide usarlos y va a lanzarse por la pendiente, con todas las precauciones debidas. ¿Qué pasa con las drogas? Las drogas son lo mismo que la sexualidad. La sexualidad, vamos a ver, les voy a recordar una frase de Freud, 1898, en un texto que se llama Sobre las neuropsicosis de defensa. Freud dice: habrá que explicarle a la señora que dice que es demasiado difícil los trabajos de cuidar la casa. Habrá que explicarle al oficinista que dice que no puede con su tarea cotidiana, que sus problemas no son más que despreciar groseramente su vida sexual. Tomará más de un siglo que las personas comprendan que todos somos perversos polimorfos y que la única diferencia es hacer lo que uno piensa, porque pensar, todos pensamos perversidades, porque la evolución del ser humano se basa en un manejo de una energía ilimitada que él llama libido, que tiene que ir encauzándose y que se encauza mejor o peor.
Ahora las señoras van al médico a que les cuiden cuestiones como tener pocos orgasmos. Cuando vino Sigmund Freud, eso hubiera sido inmediatamente causa de prisión perpetua. Solo con Sigmund Freud empezamos a darnos cuenta de que no hay un problema de sexo como el que ahora tenemos problema de droga. El problema de droga del mundo es una combinación de ignorancia, hipocresía, cobardía y subvención de profesionales, de arrepentidos profesionales que naturalmente reproducen el asunto por los intereses que tienen. Cuando empezó la cruzada contra las drogas, puede asegurarse, nadie me lo va a negar, que había pues entre 100.000 o 1 millón menos de usuarios y, por supuesto, una cantidad de fármacos infinitamente inferior a la que hay ahora. Digo infinitamente en serio, porque la cruzada ha conseguido crear una guerra entre el ingenio humano y los señores cruzados. Y entonces esto ha estimulado y sigue estimulando enormemente el ingenio humano. Y donde había un fármaco de esta familia, ahora hay 10 o 100 o 1000. Se puede asegurar que el ser humano está tan vinculado a la modificación psíquica, química de la conciencia, tan inclinado como lo está al sexo, al amor o al cultivo del conocimiento. No hay ninguna diferencia entre consumir un fármaco psicoactivo y aventurarse en la lectura de un libro o en la composición de un poema o en el escuchar una música o intentar componerla. El intento de separar las drogas del resto de las actividades del mundo ha conducido a una multiplicación absolutamente exponencial en el consumo. Ha legitimado a millones, innumerables personas para que en vez de decir yo no conozco la serenidad, yo quiero que los demás me sirvan, pero yo no sirvo a los demás. En vez de eso, las drogas le han dado la coartada de yo no quería, pero soy una pobre víctima involuntaria. Las drogas serían buenas y malas, y nosotros seríamos neutros. Yo vine a decir en el 89, con aquellas 2000 páginas, entre historia general y aprendiendo de las drogas, vine a decir no, nos mentimos todos. Todas las drogas son neutras, pero no hay ni una sola persona neutra. Sin embargo, fíjense qué cantidad de personas viven de tratar, aconsejar, perseguir, producir, intercambiar drogas. Siempre hay que hacer una lectura compleja, como empezó diciendo Mejías, porque estamos en la complejidad. Evidentemente este fenómeno va hacia la autoorganización como todos los demás. Como se podría decir que el cosmos entero. Ahora, entre tanto, qué gigantesco brote de falsa conciencia, qué gigantesco brote de mentirosos, ignorantes, interesados. Nada más. Hola. Hola, a mí me gustaría preguntarle al señor Escotado, que tiene un libro muy denso sobre el tema, si todas las cruzadas fallan y dado que hay un inmenso volumen ya de narcotráfico, una inmensa corrupción y demás, ¿en qué punto nos encontramos ahora? Porque claro, la evidencia sería que obviamente aquí hay un fracaso, están las cárceles llenas de traficantes, una serie de recursos inmensos despilfarrados por ello, asesinatos en México. Y la pregunta es, ¿cuándo va a acabar esto? O sea, ¿en qué momento nos encontramos? Pues bueno, el dato de los 43.000 muertos, ¿qué es ese ruido? No. El dato de los 43.000 muertos en Estados Unidos por opiáceos este año es extraordinario, es decir, es el único que supera en número a los muertos en México, que andan por los 70.000 en los últimos 5 años.
También es cierto que la prohibición, entre otras perversiones, ha supuesto que ciertos fármacos, como la causa de estos 43.000 muertos en Estados Unidos, es básicamente fentanilo. También pueden emplear parafluorfentanilo, alfa-fluorfentanilo, variantes del fentanilo que viene a ser como un caballo, una heroína, unas 100 veces o 120 veces, pero algunas variantes pueden llegar a 500, 600 veces más potencia. Nosotros estamos utilizando, se está fabricando por los laboratorios Janssen hace ya unos 30 años, los parches con diferentes cantidades de fentanilo, y estos parches son los que, estos chalaos, estos chicos, digamos, justificados por todas las mentiras y el mundo fantasmagórico, brujeril que rodea las drogas, pues estos chavales cogen parches y se los fuman o se los meten sublinguales, entonces alcanzan unas proporciones de intoxicación de analgésicos jamás concebidas. O sea, yo no lo puedo ni imaginar. Cuando yo hice mis propias pruebas sistemáticas con heroína, pues yo fui subiendo dosis durante un mes, me detuve y observé que no pasaba nada. Prácticamente no pasaba nada, pero si hubiera tomado una centésima parte de lo que están tomando los americanos en Boston, por ejemplo, ahora que es la ciudad central, no me lo puedo ni imaginar. O sea, todo esto está exponencial. El mundo está reventando en el sentido de que no puede mantener, por una parte, la cantidad de empleo y de dinero que daría normalizar las drogas, llevarla otra vez a lo que han estado ahí durante 30 siglos, porque el experimento no es legalizar o despenalizar, el experimento es prohibir. Es un experimento muy determinado. En el caso del alcohol tomó 32 años, pero se fue. El tabaco también se prohibió al mismo tiempo que el alcohol y ahora se nos olvida. Ahora los fumadores pues somos como apestados para el resto del mundo. Muy bien, esto se acabará. Todas las cosas demenciales del ser humano, por fortuna, duran mucho, ascienden, pero acaban yéndose. Spinoza decía, en la ética la libertad tiene enemigos increíblemente poderosos, pero dura siempre un segundo más que ellos. Con esto, a mi juicio, pasa con la racionalidad, pero preparémonos a que, pues lo que acabo yo de ver, Vargas Llosa insiste en llevarme para conferencias a América y él conoce a muchos primeros ministros que ya no lo son, como Pastrana, como Calderón, como González. En Lima hace poco cenábamos en una mesa. Yo nunca había sido tan honrado con 6 expresidentes. Los 6 eran antiprohibicionistas. Y yo pregunté, ¿y por qué ahora? Llosa me pegó una patada por debajo de la mesa y dijo, es la última vez que vienes. Así es la vida. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría, por lo que he entendido el debate, que ha sido muy interesante, o de las ponencias respectivas, me gustaría hacer una pregunta de lo que es el título de la conferencia y que cada uno de los ponentes nos dijera cuál es su visión de futuro breve a corto plazo, de qué es lo que va a pasar a nivel internacional, de si creen que es mantenible esta tensión normativa o de uniformidad que ya han apuntado, o sea, el problema de la uniformidad respecto a regímenes que tienen tan distinto concepto de los derechos humanos y del respeto a la salud pública, si va a ser posible, si es deseable mantenerlo o que cada uno nos haga su valoración de lo que es, digamos, el futuro, ¿no? Respecto a la historia, creo que ha quedado la historia bastante bien planteada. Y que vayamos cada cual diciendo qué va a pasar. Su opinión, o lo que debería pasar, o lo que no debería pasar, o cada uno que se calle, no, sí. Yo hago una pregunta. O sea, yo soy un observador. Yo siempre voy a toro pasado. El doctor Escautado se escaquea hábilmente, entonces empezamos por otro lado, le damos tiempo de reflexionar, igual después. Doctor Mejías. Una cosa es lo que se puede querer que pase y otra cosa es lo que se crea que va a pasar. Yo, ¿qué creo que va a pasar?
Yo creo que en este momento, globalmente, cuando digo globalmente me refiero en todos los países y en relación con todas las cuestiones, no se va a producir ese horizonte que Antonio Escotado estaba contando. Yo creo que no se va a producir por una serie de razones que pueden ser buenas o malas o perversas, pero en cualquier caso no se va a producir. Lo que creo que sí se va a producir... Acabo de decir que no hago profecías. No, sí lo digo, pero que creo que eso no va a pasar. Entonces, ¿Pero y cómo va a pasar? ¿El qué? Yo sí hago profecía, creo que eso no va a pasar. Y en cambio, ¿Pero qué es lo que no va a pasar? El que la prohibición se convierta en un experimento y que, por tanto, la legalización o liberalización natural y absoluta sea lo que tome carta de naturaleza. La familiarización con... Bueno, no sé. Lo que sí creo que va a pasar es que se van a producir cambios parciales. Y cuando digo parciales, me refiero en unos países sí, en otros no, y concretamente creo que en España se van a producir. ¿Qué cambios se van a producir? Yo creo que va a haber un claro avance hacia la legalización regulada del consumo y de la producción de cannabis. Creo que esto se va a producir, de tal forma que la regulación consista en la prohibición a vender a menores, un control administrativo de la producción, un control administrativo de la venta, una prohibición de la publicidad, etcétera, como parecido a lo del alcohol y al tabaco. Creo que eso se va a producir en relación con el cannabis. Y en cambio, creo que con relación con las otras sustancias, los cambios, que son cambios en el sentido de facilitar en cierta medida el acceso al consumo, no van a tener que ver tanto con el cambio de la regulación, sino con políticas de lo que se llama reducción de riesgos, etcétera. Ese será el camino por el que empiece a facilitarse el acceso al consumo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahora, eso es lo que vamos a hacer. Internet, ya, a través de la ruta de la seda, y así contesto a quien me preguntaba antes, Internet ya ha cambiado el estado de cosas. O sea, el que no tiene una droga al 90% en un precio sensato en el buzón de su casa es porque no quiere. Porque basta instalarse el sistema TOR para navegar silenciosamente en la red y entrar en, o ahora puede haber unas 30, pero puede que 50, digamos, páginas de apertura. Ahí se acabó la prohibición. Este es el primer golpe mortal que han recibido los prohibicionistas. Lo que sí me gustaría añadir es que yo creo que estamos llegando a esta situación no por una razón, sino por razones en alguna medida complementarias pero diferentes. Los movimientos básicamente han tenido que ver en ciertas zonas de los que históricamente se llamaban de producción, y creo que es un movimiento que tiene que ver con que no están dispuestos a poner más sangre, con que son muchos los muertos que ha costado y por tanto han puesto encima de la vida. Y en cambio en los países históricamente consumidores el cambio no tiene que ver con eso, porque el coste lo han pagado otros, el coste tiene que ver con la reivindicación de la libertad individual, me parece. Sí, no, y también con el lucro cesante. Un fenómeno de lucro cesante muy fuerte, que por ejemplo todo lo que han ganado los holandeses, sin ningún problema de salud pública superior al resto de Europa, pero han ganado pues billones de euros a lo largo de 40 años, que son un lucro cesante en relación con Francia, Alemania, España, países que tienen mucho más sol y más tierra y que podrían cultivar con muchos más beneficios. Pero claro, solo, digamos, la mano izquierda holandesa les ha permitido disfrutar al tiempo de rentas económicas y bajísimo nivel de problemas de salud pública, inferior, por ejemplo, al de España, o al de Francia, o al de Alemania, o Inglaterra. Yo es que creo que las drogas son tan consustanciales, insisto, como todo el resto de las actividades, y que nos pasa con ellas lo que nos pasó con el sexo. Es decir, fue la obsesión, y justificó a Freud decir, nos tomará 100 años familiarizarnos con esto y dejar de perseguir esto. Yo creo que esto es aproximadamente lo que está tomando con las drogas, aunque son fenómenos distintos. ¿Y que se va lo mismo? Pero se va lo mismo en el sentido de que todos tomemos drogas y todos las conozcamos de primera mano. Porque la diferencia aquí es que la conoce de primera mano uno
y hablan de ellas 10 millones, pero no tienen ni idea. Es decir, no se atreverían a hablar del esquí sin esquiar. No se atreverían a hacer crítica de música si fuesen sordos. No se atreverían a operar siendo ciegos. Pero en el caso de las drogas es mejor ser sordo, ciego y no tener la menor relación con ellas, porque si no, estás contaminado, como estaban los brujos y las brujas en la Edad Media, o como estaban, por ejemplo, los judíos para Hitler, o los burgueses para Lenin. O sea, y forman parte de una operación de limpieza. Las drogas son una impureza. Hay que librar al ser humano de ese paraíso artificial. Tú dices, fantástico, ahora resulta que la química es artificial. Oh. En cambio, por ejemplo, la religión no es artificial. Es muy curioso. O sea, el agua es H2O y es obviamente el elemento eterno e incambiable del universo, que también es la fuente de la vida. ¿Es química? Parece que sí. El señor Fritz Haber permitió que tengamos ahora 8.000 millones de habitantes, precipitando el nitrógeno de la atmósfera, sintetizando amoníaco. De ese amoníaco viven todos los fertilizantes vegetales del mundo. De modo que el señor Haber es el mayor benefactor moderno de la humanidad, con inmensa diferencia. Qué pocas personas han oído hablar de Haber. ¿Cuántas personas dicen que a ellas no les gusta lo químico, que lo químico es artificial? Pero si lo químico es artificial, lo espiritual, qué cosa más curiosa. ¿Qué viene primero? No somos una bolsa química todos. No es cada reacción humana, tal y como por ejemplo la describe la neurofisiología, una reacción, digamos, electromagnética, un fenómeno electromagnético. La química moderna es una química del electromagnetismo, desde Pauling, que es el único hombre que yo sepa que tiene 2 premios Nobel de química. Bueno, pues nada, ahora resulta que igual que pensamos que las drogas son un cuerpo extraño, pensábamos antes que bueno, el sodomita merecía morir, el homosexual también, que las personas de bien no tenían nunca fantasías, etcétera, etcétera. Aquí pasará, pero Dios sabe cuándo pasará. A mí me ha venido muy bien ser raro, porque me ha permitido salir de pobre. Y entonces, aunque no soy rico, porque me resulta bastante repugnante tener más allá de lo necesario, pero por lo menos tengo lo necesario. Yo les recomiendo en general a ustedes que tengan el coraje de la verdad y que cada vez que se enfrenten a un asunto, se enfrenten a ese asunto, no a lo que le cuentan segundos o terceros sobre ello. Don Antonio, con su permiso, vamos a seguir el turno. Claro. Llegará fatalmente. Si yo ya he hablado demasiado. Cuando usted hablaba de brujos y brujas, algo me ha hecho dentro, sí, porque yo tengo a mis amigos fritos y fritas con la magia blanca y la magia negra, la diferencia entre la magia blanca y la magia negra. La diferencia entre la magia blanca y la magia negra. Yo los tengo fritos con esto, ¿no? Cuando quieren manipularme, les digo, ahora me estás haciendo magia negra, ahora me quieres manipular. Me tienes que hacer magia blanca, me tienes que ayudar a liberarme, no a someterme. Entonces, yo le quería preguntar a usted, ¿qué acto de magia blanca podemos hacer a pie de calle para desestigmatizar las drogas? Porque veo que está el estigma muy metido incluso en las personas con tendencias liberales y que consumen drogas. Entonces ya estoy hasta aquí ya esto. ¿Qué podemos hacer a pie de calle? ¿Sí? Sí, veus? También para Antonio. L'autoorganització, Jordina, s'ha dit aquí, que cal autoorganitzar-se, aquí veus un exemple. Sí? Perdón, también para Antonio, pues para los que trabajamos en el sector canábico, que nos interesa de alguna forma la regularización, pues más o menos lo que tú preguntabas, a nivel de educación, ¿qué estrategias o qué aportación nos puedes dar o qué consejos para que podamos trabajar de una buena manera dentro de este sector canábico y hacer algún cambio, alguna transformación social que de alguna manera también contribuya no solamente en el tema canábico, sino también en los temas de derechos humanos y en general pues en un cambio de conciencia en el mundo, ¿no?
Bueno, nosotros... Y a nivel político también, por supuesto. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que el estigma de algunas drogas, por ejemplo el caso del cáñamo, ha disminuido espectacularmente. Pero aún así, toda la creación, el conjunto del problema, digamos, de el hombre enfrentado o padeciendo algo que mejor no existiría, como las sustancias psicoactivas. Esto es todo pura hipocresía, ignorancia, cobardía. Esto no va a ninguna parte. Es lo mismo que perseguir el pensamiento, que perseguir las razas, que perseguir las clases. Esto es una variante de la fantasía de limpieza del prójimo, al cual siempre hay que decir, oye, empieza corrigiéndote tú mismo, déjame a mí que prosiga mi camino, deja de ser un verdugo vestido de monaguillo salvador del prójimo. No veo otra solución para los productos psicoactivos que están en la calle y que podemos utilizar que tener amor propio, conocimiento y dignidad. Es decir, que una persona que dice que ser libre es cosa distinta de ser responsable, no sabe lo que dice. Es un canalla, y ese sí merecería una camisa de fuerza, no los demás. Tenemos que tener el coraje de saber que nuestro espíritu es lo único parecido a Dios de todo cuanto puede concebirse, que nuestro espíritu es en gran parte un yo, pero todavía más un nosotros, que sin la sociedad, que sin las instituciones civilizadas, sin el respeto incondicional de cada uno por los demás y sin un culto a la veracidad, no vamos a ninguna parte, pero que afortunadamente, pues bueno, los políticos duermen y el mundo progresa en ese ratito. Igual pasa con todos los mangoneadores, con todos los profetas, con todos los que vienen a decir al prójimo qué tiene que hacer, cuándo tiene que hacerlo, y arbitrar un sistema de castigos implacables para intimidarle. Esa es la cloaca humana y se basa en cobardía, en ignorancia y en hipocresía. En materia de drogas, pues tenemos a mi juicio que seguir haciendo lo que se empezó haciendo claramente con Leonard Cohen y Bob Dylan, cuando empezaron a hacer aquellas canciones, sobre todo la de Chimes of Freedom de Bob Dylan, donde dice weary-eyed and laughing, o sea, con los ojos cansados y riendo, as we were, tal y como nos alcanzaron las visiones. Ellos se van a una iglesia abandonada, a una iglesia vacía, una catedral, a viajar. Les pega el pelotazo gigantesco y entonces Dylan hace 120 líneas de versos donde acaba diciendo, compadeciéndose de la condición humana y al mismo tiempo estimulándola y hablando de los guardianes de la mente. En el Sermón de la Montaña se bendice a los pobres de espíritu. En la canción de Dylan se bendice a los guardianes de la mente y a los que tienen el coraje de buscar la verdad. Es bastante distinto el asunto, aunque por supuesto el Sermón de la Montaña tiene otros elementos interesantes. Ya sería irnos para allá. ¿Qué puede hacer la juventud, la gente de tu edad en materia de drogas? Tomarlas bien. Es lo único que puede hacer. Bueno, aunque me da un poco de vergüenza, me voy a permitir una pequeña intervención y no es tanto una pregunta, porque había algunas cosas que me gustaría haberle dicho al señor Mejías, pero ya no se encuentra con nosotros. Con respecto a la FAD, que es la organización que, si no me equivoco, a la cual pertenece, porque habló bastante o dijo algunas cosas con respecto a la opinión de la población española, como si la FAD no tuviera una buena parte de culpa de cuál es la opinión de la sociedad española, teniendo en cuenta las campañas publicitarias que desde el año 86
llevan bombardeando la televisión con mensajes como el típico no a las drogas, un gusano introduciéndose por la nariz de alguien que no sabes lo que, y la idea subyacente de que la droga te mata, con mensajes como, no recuerdo exactamente cómo eran, comprométete con la vida, di no a las drogas, etcétera. Me refiero a que al menos en nuestro país me parece que hay un problema grave con respecto a la publicidad que la FAD ha hecho y que en este caso, por ejemplo, en la intervención del señor Mejías no ha estado presente, con respecto a qué significa pedir la opinión de la población cuando esa población ha estado expuesta a una publicidad ultra agresiva durante 20 años y cuando en su propia página web dicen cosas como si en una sociedad, cito, si en una sociedad se tipifica una sustancia como droga con un valor nocivo y se le atribuye una peligrosidad, generando una percepción negativa que actúa como filtro, se disminuye la probabilidad de que consuma debido al temor y recelo que provoca en algunos grupos sociales. A donde quiero ir con esto es a que la FAD de una manera manifiesta no educa ni sensibiliza, como pretende decir, sino que intenta infundir miedo. Esto ya empataría con otras cuestiones que probablemente estaba planteando Escotado acerca de lo que significa el miedo. Pero ¿qué significa en España miedo a las drogas? En muchos aspectos, la campaña publicitaria de la FAD, respaldada por un montón de instituciones que os invito a ver en su página web, igual que os invito a poner FAD en YouTube y ver un vídeo recopilatorio de todas las campañas de publicidad desde el año 86, con Marta Sánchez, Antonio Banderas, cómplices y otros grupos de un valor intelectual dudoso, en los que básicamente hacen propaganda, y ese repaso, que está además compendiado en un vídeo que dura unos 25 minutos, que celebra el 25 aniversario de la FAD, que sucedió hace 5 años, es una vergüenza a nivel educativo. Si le damos educación a eso en drogas, tenemos un problema muy serio. Y por suerte tenemos otras organizaciones a nivel estatal como Energy Control que plantean otro tipo de actitudes con respecto a ello. Pero para mí hay un problema muy serio, y es un problema institucional y de respaldo que la FAD tiene y que otros colectivos no tienen. Eso por una parte, aunque ahora queda un poco desvirtuado, ya que no está la persona. Y ya de una manera un poco más, por decirlo así, especulativa, si se me permite, voy a aprovechar que no está Escotado, así no sé lo que diría al respecto, pero bueno, la cosa es que para mí, aunque sea un problema que ya digo puede parecer muy especulativo, en el corazón del problema de las drogas está la noción de alma. O sea, lo que quiero decir es que el cuerpo, o sea, a nivel filosófico, por decirlo así, no ha sido cuestionado hasta aproximadamente el año 1875. Me refiero a decir, lo que prima es el cuerpo, no es el alma. Y eso es gracias a la ciencia y gracias a ciertos pensadores. Lo que trato de decir es que carecemos bastante de perspectiva histórica con respecto al problema de las drogas, excepto en el caso de Escotado, que precisamente ha hecho eso con la obra que muchos conocemos. A donde voy es a que muchas personas que yo conozco y que manifiestan mucho interés por probar algunas sustancias, incluso con un interés, por decirlo así, no sé, espiritual, teórico, existencial, no lo hacen porque tienen miedo a jugar con su cerebro. Lo que vengo a decir es que aún a día de hoy hay una especie de noción residual de lo que vinieron siendo 2000 años de hablar de lo sagrado que es, o lo sagrada que es el alma, y la noción que tenemos de alma creo que persiste todavía. La parte que todavía llamamos de nosotros mismos alma o cerebro, el miedo que tenemos a jugar con ella creo que todavía está jugando un papel enorme a la hora de que alguien pruebe drogas y tenga miedo a hacerlo. Y aprovechando que ha entrado el señor Escotado en la sala, voy a hacer aquí una jugada un poco arriesgada, porque sé que no es muy partidario de la filosofía de Nietzsche y ha comentado varias cosas con respecto a Freud, y bajo mi punto de vista ahí ya hay varias cosas, sobre todo lo que tiene que ver con la moral, que para mí está ahí también jugando un papel principalísimo en el problema de las drogas. El hecho de que entendamos la droga bajo el prisma bien o mal es lo que causa, por decirlo así, el problema, y lo que subyace a esto es cierto miedo. Y en este caso lo que decía Nietzsche es que el problema no iba a durar 100 años, sino 200, y a eso le llamo nihilismo. Y me parece que es algo que está en el corazón de esto también. O sea, y lo digo a despecho o por desgracia con respecto a la opinión que me parece que pueden mantener en cierta convergencia el señor Leroy y el señor Mejías con respecto a la gravedad del problema. O sea, después de Internet y la web profunda no hay cuestión con respecto hacia dónde va a ir la cosa, y que le sigamos llamando problema es un problema, porque tardará más o menos, pero en la medida en que la única barrera que prohíbe que la gente se drogue es que no se permite la experimentación científica, que va a pasar a ser es una vergüenza a nivel, me refiero, visto desde una perspectiva histórica y posterior, la humanidad a día de hoy lleva 50 años prohibiéndose tener conocimiento con respecto a las drogas. Eso es, bajo mi punto de vista, voy a ser muy subjetivo aquí, relativamente indiscutible. A medida que se permita la experimentación va a ser evidente que hay menos daño físico y las personas van a tener la libertad para poder experimentar lo que quieran hacer con ello. Nuestro compromiso, bajo mi punto de vista, es generar la cultura necesaria para que eso suceda, y eso no es peligroso ni nocivo. Vamos a intentar paliar lo que sea, pero tardará 50, 100 o 200 años, pero ese momento, para bien o para mal, creo que llegará.
Y bueno, no voy a añadir nada más. Muy bien, muy bien. Es nihilismo. El traer a colación el nihilismo es del mayor interés en este caso. Porque, claro, por nihilismo entendemos que, en definitiva, maldecir el acto de haber nacido. La tendencia del ser humano es o a ser entusiasta porque se encuentra a sí mismo y normalmente para encontrarse tiene que buscarse, como decía Heráclito, creo que es el fragmento 8, me he buscado a mí mismo. Hay que buscarse y luego encontrarse en algún tipo de maestría que sea útil a los demás, porque tanto vivimos de los demás que solo devolviéndoles conseguimos un cierto equilibrio. Una de las vías de falsa conciencia y de mala fe más gruesas que la humanidad ha inventado es este problema, yo lo llamaba muchas veces problema, en cuestión de drogas, que es una combinación de ignorancia, miedo e hipocresía, como decía antes. Esto yo no lo sabía antes de ponerme a estudiar la historia de las drogas. Yo me puse a estudiar, entré en la cárcel cuando llevaba 4 años acumulando material sobre esta cuestión. Igual que me pasa con los enemigos del comercio y la comprensión del fenómeno comunista, realmente yo no entiendo las cosas hasta que no se me hace patente cómo empieza, cómo sigue y cómo acaba. Yo necesito el proceso genético para entender cómo son. No me valen las clasificaciones, el sistema taxonómico, y aquello se pone en el casillero A31 y el otro se pone en el casillero B42. Yo solo entiendo consecuencias. Entonces, yo tardé como 4 o 5 años en darme cuenta que no era un problema de drogas, que era un problema, que lo que era un grumo en el alma humana, como tantos ha habido. Como por ejemplo creer que la sociedad está mejor sin tal clase o sin tal otra, o que la sociedad está mejor con tales razas y no con otras. O sea que el mestizaje es horrible, que es lo que pensaba todo el mundo al principio del siglo XIX, todo el planeta. O incluso disparates como imaginar que el ser humano blanco es más racista que el ser humano negro o chino. Es totalmente incierto. O sea, el pueblo más racista del mundo hasta ahora, que prohíbe matrimonios mixtos, es el chino. Y luego el japonés. Es decir, está mucho más centrado el racismo en Asia que en nosotros. Pero como es tan frecuente hablar sin saber, es tan frecuente anteponer el prejuicio al juicio, pues por eso insisto en que cada cuestión tiene que ser estudiada. El nihilismo puede ser estudiado, pero el nihilismo, digamos, es la forma radical del problema. Es decir, me cachis, hubiera preferido no nacer. Frente a otras personas que, como tienen una vocación, la ejercen y son útiles a los demás, acaban pensando la vida, pues mira, ha estado bien vivir. La cosa es morir lo antes posible y rapidito y sin dolor. Es curioso lo infrecuente de esta actitud, cómo el ser humano luego mendiga unos días más, unas semanas más, unos meses más, de terrible miseria y dolor, sin decir, no, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos y ahora lo que deseo es morirme pronto. Yo creo que esto está en el alma de todos, pero hay como un grumo que nos impide hacerlo. No sé si recordáis, El hombre rebelde de Camus empieza con un capítulo diciendo la cuestión inexcusable es el suicidio. Así empieza El hombre rebelde de Camus. Camus es una lectura fácil, es un filósofo, digamos, light, pero al mismo tiempo muy profundo y muy útil. Y además no ha perdido actualidad su pensamiento. Yo sinceramente creo que todo esto de la cuestión de las drogas, de verdad, tiene que pasar de experiencia exterior, de lo que le cuentan a uno de esto, a experiencia interior.
Es decir, que las personas tomen o no tomen, pero en ambos casos hablen con conocimiento de causa, no desde fuera. La idea de que el noli me tangere, es lo que decía Jesús a la Magdalena, no me toques. Esto está bien, pero es imposible, porque las drogas están en todas partes y cada vez más. Cada vez más personas toman drogas, cada vez hay más número de drogas, cada vez hay más intereses económicos y sociales, vamos a decirlo también a las claras, para nuestra juventud. Tomar drogas, unas y otras, es el rito de pasaje. Es decir, es el rito de madurez. Y esto quizás ahora pues abarca un 10% de nuestra juventud, pero es muy fácil pensar que en 5 o 8 años puede abarcar un 30 o un 50. O sea, las sociedades no son racionales en el sentido de obedecer las normas que alguien ha dictado. Las sociedades se van autoorganizando y autodescubriéndose. Todo el follón que se ha montado a propósito de las drogas se disolverá como se disolvió el follón montado a propósito de las brujas y los brujos, que fue entre susurros. Nadie hizo un decreto diciendo nos hemos equivocado y hemos quemado vivas a 100.000 personas sin motivo. Nadie lo hizo. No es de esperar que se haga con esta iniciativa. Simplemente pues, se habla de otra cosa. Mientras tanto, las personas se atiborran cada vez más de drogas. ¿Qué es lo que sucede? Porque además no solo se trata de atiborrarse de las ilegales, nos atiborramos de las legales sin parar. Es más, hay una propaganda frenética. Miremos cualquier programa de televisión y nos están metiendo el ibuprofeno pues, hasta por las orejas. El nuevo medicamento, aunque viene aquella cosita de consulte al farmacéutico y a su médico, da igual, tome ibuprofeno. Evidentemente es mucho más útil un opiáceo que el ibuprofeno contra el dolor y menos tóxico. Pero como hemos llegado a la conclusión de que cualquier euforia obtenida por medios químicos es culpable y criminal, pues bueno, tenemos que lidiar con esa vaquilla, porque no llega a ser un toro, es una vaquilla. Donnée par les États. Donc les conventions laissent cette faculté aux États, c'est les États qui décident s'ils donnent ces autorisations de recherche et ils doivent dire pour quelle fin, quel produit, quelle quantité, quelle durée. Només una puntualització, el que s'ha dit abans, diu que és fals que les convencions prohibeixin la recerca i els experiments amb drogues. De fet, les autoritzen expressament a l'article 2 i 4 de la Convenció del 61 i l'article 5 i 7 de la Convenció del 71, i que a més hi ha un medicament autoritzat internacionalment a base de cànnabis. No és cert que hi hagi... No, de fet ja era això. Penso si aquest senyor primer, aquest sí no és veritat, si ho estic dient, és vostè primer i després vostè, sí? Amb el micro, sisplau, perquè si no, no se sent a la gravació. Sí, se me oye, ¿no? Sí. Bueno, era para el doctor Escotado. Eran dos preguntas. Una primera... Sí. ¿Podría fer després de l'acte, senyoreta? Sí. La señorita podría hacer después del acto. Hombre, sí. Tampoco quiero interrumpir nada. O sea, que yo era por preguntar, pero bueno. Sí, me espero, no hay problema. ¿Por qué se espera después del acto, señorita? Sí, le estoy dando... Ha de marxar. Hotmail. No hay problema. Primera pregunta. Vale, eren dos preguntes i tampoc voldria donar peu a que s'allargués la cosa més innecesariament. Una és de... ¿Qué opinión le merece tratamiento, digamos, o el enfoque de abordaje de los problemas de drogas, de reducción de daños, en cierto modo, de tolerancia del consumo? Y otra era más personal, y es, ¿una vida sin drogas merece ser vivida? Es como una vida sin sexo. Es que es lo que se nos propone, ¿no? También. Te quiero recordar que ha habido por lo menos 3 personas señaladísimas en la historia de la humanidad, 4, que nunca tuvieron sexo. Platón,
Newton, Adam Smith y Kant. ¿Y Hitler? Ese no estoy yo seguro, menudo mal bicho. No, pero bueno, o sea, está usted hablando de personas que han hecho una renuncia a este elemento tan importante de la vida y que han aportado mucho, ¿no? Figúrate, Newton y Platón. Platón es posiblemente el entendimiento más profundo. El concepto de la idea es el que luego se va a desarrollar en todas partes. No se puede ir más lejos, a mi juicio, en profundidad. Pero a Platón estaba tan horrorizado por la democracia, que iba progresando en su tiempo, que acuérdate, escribió La República, empezando con aquello de que nadie ni por un segundo se le ocurra tomar una iniciativa sin mirar qué ordena el jefe. ¿Verdad que es una cosa repugnante? Pues bueno, eso viene directamente de Platón. Quiere decirse que estos aspectos, digamos, más provienen de esa carencia, ¿no? Bueno, el pobre Platón, de Platón no lo sabemos, de Newton sabemos que tenía una fimosis estrangulada en grado máximo. Es decir, que él no pudo utilizar su propagador. En el caso de Adam Smith y de Kant fue decisión propia, decisión voluntaria. Y se comprende, es decir, debían ser como tibios, no tenían, digamos, el toque hormonal que nos da a todos al llegar a la pubertad, y consiguieron pues pasar de ello. Yo ahora que tengo ya pues la porrada de años que tengo, pienso que he perdido buena parte de mi vida sacudiendo camas con una curiosidad inmoderada. Pero bueno, tampoco me arrepiento demasiado, no es un pecado. No está mal, es la forma, digamos, suavecita de llevar la transición. O sea, antes era guerra a la droga, porque además eran todas la droga o la dronga, que también se podía igual, problema, pues la droga y la dronga. Pues nada, la ventaja que tiene es que cuando peleas contra fantasmas, por ejemplo, cuando persigues crímenes sin víctima, como yo decía antes, aparte que tienes que pagar continuamente a delatores, y tienes que tener un ejército de personas que hace precisamente lo que tú no quieres que se haga, pero es que si no, no te puedes infiltrar, amigo. Pues bueno, los crímenes sin víctima ahí están. Hace poco se retiró del Código Penal el crimen sin víctima, que era la blasfemia, y ahí estuvo durante, bueno, 6-7 siglos. Figúrate, ahora se intenta criminalizar al cliente de la prostituta, otro crimen sin víctima. Bueno, es una tendencia humana al autoritarismo, es decir, a pisar la cabeza del prójimo, a decir, como no tengo ni más coraje ni más inteligencia que tú, he conseguido a través de una serie de mediaciones tener más poder que tú. De modo que si me desafías vas a la cárcel o te mato. Así ha sido, sin parar, en los últimos 2000 años. Bueno, pues esa gente hay que tenerla más o menos controlada, aunque es difícil. Castrati. Muy bien, la señorita de la sudadera Granate, por favor. Bueno, primero una cosa a nivel de reflexión, y es que yo creo básicamente en todas las medidas que tengan que ver con acciones locales, más que nada, pero algo que siempre lo he pensado y que me da me da pánico, es el hecho de que en la sociedad en la que estamos ahora mismo, y desde ya entra todo el tema capitalista y demás, la guerra es un gigante tremendamente rentable y quizá lo más rentable que existe en este mundo. Y me parece a mí que la guerra contra las drogas es la eterna guerra, que por lo tanto, por eso decía que me asusta, ¿no?, que a nivel general o a nivel global o a nivel aunque sea dentro de mucho tiempo, parece un poco utópico pensar lo que a mí me gustaría que pasara, es decir, que pudiera haber pues con este cambio, ¿no?, y sobre todo un cambio, más que nada tiene que haber un cambio en la educación de base, que bueno, se va trabajando a nivel local con pequeños proyectos o más grandes, el que sea. Y después una aportación que quería hacer a algo que ha comentado antes el señor Leroy,
sobre lo de las prohibiciones sobre la investigación y con diferentes drogas, yo quizá me equivoco porque no tengo la constancia directa, pero yo tenía constancia de que había prohibición expresa justo después de, justo con la prohibición del LSD, básicamente y concretamente. En el momento en que se prohibió a nivel de ocio, habían en funcionamiento y habían en curso varias investigaciones a nivel científico para encontrar potenciales médicos con esta sustancia y se pararon todos. Con el M. Pero sí, eso es tan claro que yo no perdería saliva discutiéndolo. Yo estaba traduciendo como intérprete en la reunión del éxtasis, que si no recuerdo mal fue en el 85 o en el 88. Teníamos ganada la cuestión porque los delegados habían decidido meterla en lista 4 al éxtasis. Y sin embargo, en el último momento llegó Frank Sapienza, que era el director general de la DEA americana, habló con el comité de expertos y el éxtasis fue situado en lista 1. Drogas que no tienen uso médico ni científico en el último momento. Pero es que por eso digo que no vale la pena perder saliva, porque podría mencionar otras 7 u 8 drogas iguales. Lo del cuento chino de que por solo usos médicos científicos es un camelazo incumplido, total y absolutamente. Para empezar, por la razón de que, ¿por qué están prohibidas o son ilegales estas y no están prohibidas aquellas? Como ya dijo Hans Halbach, que debe conocer este señor bastante, porque fue el secretario del comité de expertos durante 25 años. Halbach ya declaró: no hay ninguna relación entre el régimen legal y los datos biológicos. Más claro, impossible. Bé, jo penso que hem arribat a la fi de 3 hores molt intenses. Pero usted es que ha quedado un buen rato, es trampa esto. Aleshores, els agraeixo molt la paciència. No, pero se ha quedado más Eusebio. Sí, y tú más, que es el discurso político habitual en este país, ¿no? Pues tú más, sí. Aleshores, els agraeixo la paciència, estava dient, i també la contribució a aquest debat, que ha estat molt engrescador. Demà, no sé on veig el tècnic, no m'està mirant, però demà o demà passat suposo que el tindrem el vídeo penjat al canal YouTube de l'Ateneu, i espero que si els hi ha agradat en parlin bé als seus amics i diguin que l'Ateneu no és un puesto ple de iaios, també, però que s'hi discuteix força bé, i si no els ha agradat no diguin res, sí? És el que els demanaria. Moltes gràcies i bona nit. Adéu.